tengo dónde guardarlo, pero eso sí, cumplen dos funciones importantes. Por un lado, generan estructura y por el otro lado, conforman poderosos biocatalizadores, o sea, enzimáticos. Claro, lógico, ¿no? Pero sin embargo, ese maná al día siguiente que encontraron gusanos, ¿ven? Entonces, así son las proteínas. No yo no tengo dónde guardarlo, no hay dónde guardarlo. Si tenemos exceso, no tenemos dónde guardarlo, entonces por ende nuestro sistema excretor lo va a expulsar, pero, bueno, no va a ser pues proteína pura, ¿no? Va a tener que botarlo junto con el exceso de agua, con algunas toxinas de nuestra economía, ¿no? Y si por ahí le gusta el trago, también por allí el alcohol, ¿no? Entonces lo va a botar junto con la urea, junto con el agua, junto con las proteínas, junto con los aminoácidos, ¿no? Lo va a expulsar a través de ello. En los músculos, claro que sí. ¿Mm? Muy bien, el aparato urinario en los humanos. Como verán, está constituida a partir de estas dos habichuelas. A partir de estas dos habichuelas, prácticamente va a permitir que este sistema urinario, ¿no? De los humanos eh, va a realizar tres funciones importantes. Por un lado, va a poder realizar la filtración, por el otro lado, va a tener que realizar la reabsorción y tres viene a ser ¿cómo se le llama? Resorción de secreción. Son tres pasos fundamentales. Filtración, reabsorción y secreción. O sea, hasta las glándulas, las sustancias químicas mensajeras van a actuar a este nivel. Muy bien, el aparato urinario humano. Vamos entonces con el sistema excretor. Encontramos que hay varias clases del sistema excretor, ¿no? En forma directa y en forma indirecta. Entonces, como les mencionaba, el amoníaco, ¿para quiénes sería el amoníaco? Para aquellos que tienen vida acuática. Todos los que tienen vida acuática, amonio. Y es uno de los nutrientes también para el suelo. O sea que las islas guaneras, que es la excreta de estas aves, y además se alimentan de peces, ¿no? Entonces su excreta será rica en amonio, ¿ven? Rica en amonio. Todo está compensado. Muy bien. Luego dice, esta capacidad fisiológica de 300 mililitros es una capacidad total, ¿no? De hasta 800 mililitros. Este riñón produce la hormona dopamina también, que permite nada menos que el aumento del ritmo cardíaco y la presión arterial. Vamos entonces con el aparato urinario humano. Bien, ¿cómo está constituido? Vamos a encontrar que presenta una zona corteza y una zona medular, ¿no? En los riñones. Bien, tiene la forma de una habichuela. ¿Qué va a estar constituida? En la zona de la corteza, por ejemplo, lo que va a tener es glomérulo. O sea que estas bolitas, ¿no? Esos son los glomérulos. Los glomérulos. Y estos de aquí que parece una escobita que necesitan una cuña más o menos, ¿no? Estas van a formar las pirámides de Malpighi, pero estas pirámides de Malpighi, ahora si no me equivoco, entre ellas hay un estrés, las columnas de Bertin. Bueno, entonces en la médula se puede decir que están haciendo resorción tubular y en la corteza está ocurriendo la filtración, ¿no? La filtración. Muy bien. Luego, ¿qué más vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar como especie de unas cuñas, ¿no? Donde prácticamente va a ubicarse estas pirámides, ¿no? De Malpighi. ¿Qué son?
cálices mayores y cálices menores, ¿no? Luego, después va a entrar por la pelvis, después de la pelvis pasará por estos uréteres, después de estos uréteres terminará en esta bolsa, esta vejiga que tiene la capacidad de 400 ml hasta, dependiendo del organismo, 1000 mililitros puede almacenar algunos, ¿no? Pero siempre y cuando ella esté empujando al triángulo de Lietau o trígono vesical, ¿no? Para poder miccionar. Muy bien, entonces corteza, médula. En la corteza la filtración y en la médula la resorción y secreción tubular. Bueno, en la zona de la corteza van a estar los corpúsculos de Malpighi, ¿ah? Ya ven, los corpúsculos de Malpighi. Y también vamos a encontrar la médula, ¿sí puede? Prolongaciones de las columnas de Bertin. Esas columnas de Bertin o prolongaciones se debe a la separación que ocurre en... Uh-huh. Uh-huh. Dime. Claro, sí, depende, porque puede llegar a haber nueve cálices menores y entonces ahí encajan, pues, ahí encajan esas pirámides de Malpighi. Les sirve como cuña, sí, así es. Y las cálices mayores, que son tres, ¿no? Son las encargadas de sujetar a las otras. Sí, sí, está bien. Muy bien, luego, así, ¿ya? Pirámide de Malpighi de 12 a 18 y las cálices menores 9 y las mayores 3. Están con las cálices menores, claro. Pero les sirve de cuña, les sirve de cuña. Pero miren, si hay 9 cálices menores y hay 12 pirámides de Malpighi, entonces no solamente entraría uno, sino dos, ¿no? Por decir. Claro, en algunos entra dos, en otros uno. Eso sí, pero les sirve como cuña estos cálices. Muy bien, luego, ya. Dice entonces, eh, aquí en el extremo va a estar el glomérulo. En el glomérulo, vamos aquí, esta es la unidad del sistema excretor y estas estructuras toman el nombre de nefrón. Bien, el nefrón entonces está constituido por un glomérulo y un conjunto de túbulos, ¿no? Que se encargan de la reabsorción a partir de la secreción que va a actuar allí. Bien, vamos entonces con el glomérulo. El glomérulo viene a ser como especie de un ovillo de lana, más o menos por ahí, y lo corto y va a estar así igualito. Entonces, aquí más bien para poder realizar en el glomérulo la filtración, no son cualquier capilares, ¿no? Los comunes, sino son unos capilares especiales, son capilares fenestrados, ¿no? Son capilares fenestrados que vamos a encontrar. Y entonces ahí va a ocurrir la filtración. Bien, luego esto se ve protegido por la cápsula de Bowman, ¿no? Por la cápsula de Bowman. Bien, entonces, ya. Luego tendremos para hacer la reabsorción y la secreción tubular, vamos a encontrar a los túbulos contorneados proximales, luego vendrán los túbulos contorneados al asa de Henle distales y terminará en un colector. Muy bien, ¿ya? Entonces, la unidad del sistema excretor, un glomérulo y un conjunto de túbulos. Túbulo contorneado proximal, túbulo descendente.
delgado, mientras que aquí es grueso porque las células son cúbicas y son modificadas porque tienen presencia de microvellosidades. ¿Qué más? Pueden llegar a medir 9 milimicras, son bien pequeñísimas, y para poder hacer la filtración son capilares fenestrados. Luego, túbulo contorneado proximal, descendente, la mitad ancha de Henle, comienza grueso. Para bajar, delgado, por eso es tejido epitelial monoestratificado simple plano. En cambio, para ascender, encontramos túbulo contorneado, este, túbulo contorneado, no, túbulo ascendente, túbulo contorneado distal y terminará en el túbulo colector. Entonces, el conducto de Bellini no, ya no se le considera parte del sistema excretor. Muy bien. Según la longitud del asa de Henle, ¿no? El asa de Henle, dice, se distinguen dos tipos de nefronas, o sea que hay nefronas corticales con un asa de Henle corta, pero baja únicamente, dice, hasta la médula externa. Muy bien. Las nefronas, que son las unidades yuctaglomerulares, con un asa de Henle, dice, larga, abajo hasta la médula interna. Llegando hasta el extremo de la papila gustativa. Muy bien, la hoja visceral presenta un epitelio simple plano denominado podocitos. Bien, estas células podocitos lo vamos a encontrar en la cápsula de Bowman, más segura en la hoja visceral. Y en la hoja visceral que está en contacto, estas células podocitos van a tener como pies, ¿no? Y esos vienen a ser sus pedicelos. Entonces los pedicelos formarán pues rendijas de filtración en el lugar. Muy bien, glucocáliz. Bien, vamos con las etapas de la reabsorción, ¿no? Entonces hemos visto que es un glomérulo protegido por la cápsula de Bowman. Aquí se lleva a cabo la filtración, ¿no? A nivel del glomérulo, en la hoja visceral, más que en la hoja parietal. Allá. Vamos con los túbulos de reabsorción. En cuanto a los túbulos de reabsorción, comenzamos con el túbulo contorneado próximo. Y no les habla del juego de presiones hidrostáticas. Ya, ahorita. Dice, túbulo contorneado proximal. Después de la filtración va a pasar aquí por el proximal. Y vamos a encontrar tejido epitelial monoestratificado simple cúbico y con microvellosidades. ¿Por qué? Porque aquí tiene que hacer pues lo más que se pueda de, no sé, de agua, de proteínas, ¿no? Absorber. Luego tenemos parte del asa de Henle y del... Muy bien. Entonces, en la reabsorción de los túbulos contorneados proximales, descendentes, asa de Henle, ascendentes, distales y colectores. Bien, entonces esos son los túbulos de reabsorción. Dice que el túbulo contorneado proximal es capaz de reabsorber hasta 15 mililitros de longitud. Vaya, ¿ya? El Bengini ya no es parte del sistema excretor, eso es cierto.
Bien, el aparato yuctaglomerular o el corpúsculo de Malpighi va a estar formado por tres mm, mm, ¿qué cosa diríamos aquí? ¿No? Está constituido por la cápsula de Bowman, aperturas, ¿ah? Tiene dos hojas, la hoja visceral, la hoja parietal, que más en el glomérulo renal hay presencia. mm, Ya, arteria, ya, bueno. Ya está el aparato yuctaglomerular. Las células yuctaglomerulares pertenecen al endotelio de la arteriola aferente. Son las encargadas de sintetizar, almacenar y liberar sobre todo granos de renina. No olviden que la renina es prácticamente el que comienza el equilibrio de ¿qué se dice? Ya, poner el equilibrio de la presión, ¿no? De la presión arterial que la persona puede encontrarse, porque una presión arterial baja, entonces hay que hacerlo elevar y ahí participa la renina de los riñones, como también los primeros movimientos peristálticos, salen, ¿no? De sus escondrijos. Muy bien, entonces las células yuctaglomerulares pertenecen al endotelio la arteriola aferente. Sintetizan, almacenan y además las células de la mácula densa más bien pertenecen a las células de la mácula densa. Muy bien. Ya ven, justo esto estaba diciéndoles. El riñón detecta que la presión arterial está disminuyendo, ¿no? Y va a soltar renina al torrente sanguíneo. Y no olvidemos que la actividad del hígado, ¿no? Es, pues, ¿qué cosa? Colocar en la sangre el angiotensinógeno. ¿Mm? Lo coloca. Entonces, ya con la actividad que hizo el hígado y con la actividad de los riñones, vamos a ver de cómo la renina actúa sobre... Muy bien. Luego, como se encuentra la renina con el angiotensina 1, esta evoluciona, ¿no? Y gracias a la enzima convertidora de angiotensina, se va a, ¿qué cosa? A transformarse en angiotensina 2. Esta angiotensina 2, por un lado, ¿qué va a hacer? Va a ir a la corteza adrenal y va a comenzar ¿no? Con la corteza adrenal, va a secretar aldosterona y comienza la retención del sodio y del agua y lo va a liberar. Y por el otro lado, esta vasoconstricción va a ser una dilatación del vaso, la que realiza presión arterial aumentada. Ajá. Bien, esto es para las personas que tienen baja presión arterial. ¿Ah? Ahora, una hipoxia, por ejemplo, eso que decimos del soroche, cuando nos vamos a mayor altura, todo, entonces eso es más bien, ¿quién trabaja con las secas también? ¿Mm? ¿Ah? Entonces podemos encontrar esta actividad. Muy bien, entonces hemos visto primero, viene a ser la filtración. Ya está. Dos, que venía a ser, allá, la filtración es un juego de presiones hidrostáticas. Es un juego de presiones hidrostáticas.
hidrostática. Ujú. Muy bien, entonces, primero es la filtración que ocurre en el glomérulo. Segundo, viene a ser la reabsorción tubular. Y, y tercero, ¿qué tendré? Ujú. Ya está. Una vez que haya ocurrido la filtración en estos capilares fenestrados, etcétera, ahora vamos con la reabsorción tubular que va a ocurrir a nivel de los túbulos renales, ¿no? Hacia los túbulos proximales o peritubulares, ¿no? El 99% de lo filtrado es prácticamente que va a ser reabsorbido. Dice, luego, la reabsorción tubular, ya. Incluso aquí en la reabsorción tubular, eh, ya. ¿Qué va a reabsorber? No solamente agua, sino también proteínas. Las sabe aprovecharlas y las va a reabsorberlas. Y como es en pequeña cantidad, no pasa. ¿Mm? Luego tenemos la secreción tubular. La secreción tubular. Así entonces completamos los 4 términos, ¿ya? Filtración, reabsorción y... Bien, entonces dentro de la fisiología de la nefrona, el glomérulo y los túbulos, ¿no? ¿De qué forma actúan? Vamos a encontrar que la presión capilar hidrostática presenta 1.5 miligramos, ¿no? A nivel glomerular. Y la fuerza que permite la salida del plasma, ¿no? Esta me va a permitir una presión oncótica. Entonces, aquí prácticamente va a ejercer las fuerzas, dice, de las... Muy bien. Esto me hace recordar. Desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman, una presión hidrostática de 60 milímetros de mercurio. Es una presión, ¿no? Que lo vamos a encontrar desde el glomérulo hacia la presión hidrostática del sistema. Por el otro lado, me va a permitir, dice la fuerza, que los... Ya, muy bien. Entonces aquí, esto es donde no me di cuenta, 60, 32, 18, 32, 36. Sí, bueno. Muy bien. 32 milímetros de mercurio va a ser la llamada presión oncótica o de las proteínas, ¿no? La presión oncótica. O de proteínas. Luego tendremos la fuerza que ejercen las proteínas en, en presión oncótica, 32 milímetros. La fuerza que ejercen las proteínas para poder jalar agua, ¿no? Hacia los capilares se oponen a la filtración. Y una presión capsular, o sea, aquí es donde los pedicelos de las células podocitos, ¿no? Son los que aquí también van a... Muy bien. Entonces, una presión hidrostática desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Entonces, esa presión hidrostática desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Y
y todavía quienes le van a colaborar ujú, ¿no? Va a haber de la cápsula hacia el glomérulo de 18 milímetros de mercurio, oncótica proteica 32 milímetros de mercurio, haciendo un total de 32, 20, 30. Ujú. Ahí está su trabajo. Un juego de presiones hidrostáticas. Ujú. ¿Ya? 32, 18. Para no equivocarse. Ya. Muy bien, la sangre de la arteriola aferente que va a formar un filtrado por la presión atmosférica y los desechos que no deben pasar de reabsorberse. A la- me estaba olvidándome. 12 más 38, 40, 50, me falta 10 entonces, 10 mililitros, ¿qué sería? Mm, ujú. Muy bien. Bien, la orina. La orina nosotros podemos expulsarla de 800, dice, centímetros cúbicos por día. El color debe ser urocromo y la ulubirina, ¿no? Color claro. Un pH ligeramente ácida y ligeramente básica. ¿Mm? Un potencial de hidrogeniones. ¿Qué más? Su composición, la composición del agua es de un 90%, solutos 10%, un total de 100%, inorgánicos, el sodio, potasio, cloro, hierro mm, y los solutos 10%, inorgánicos como los cloruros, el amonio. Además, los orgánicos como la urea. Ujú. Ácido úrico es por el metabolismo de los ácidos úricos. Muy bien. La composición anormal del azúcar en la sangre por medio del... vaya. Bueno, dentro de su composición anormal puede ser glucosuria. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene mucho azúcar en su caso, ¿no? Mm. Glucosa, glucosuria, como la diabetes mellitus. Proteínas, proteinuria, exceso, infecciones renales. Sangre, hematuria, ¿no? De igual manera, cálculos renales. Otros como la pus, piuria, ¿no? Se debe nada menos que a, como diríamos, restos de hemoglobina, bilirrubina, lípidos, etcétera. Bien, dentro de las partes de la uretra masculina que vamos a encontrar la presencia de los uréteres. ¿Qué más? Mm. Vamos con la práctica, chicos, dice. Ah, carambas. Organismos que no pertenecen a un sistema, o perdón, no presentan un sistema excretor, ¿no? Y por ende lo van a eliminar los desechos como el amoníaco, ¿no? La urea o ácido úrico que posiblemente por difusión a través de la membrana superior. Mm, Muy bien. Que no presentan un sistema excretor. ¿Quién será ese animal que no presenta un sistema excretor? Ah, caramba, Jimena Preciosa, muy bien. ¿Ah?
no presenta un sistema excretor. A ver, veamos, los anélidos, estas lombrices de tierra que por primera vez se llevó. Entonces, no son los anélidos. Como dice Jimena, tiene razón. Mm. No pueden ser los artrópodos, porque los artrópodos, ¿qué cosa tienen ellos? Pulmón en libros no tiene nada que ver. Bueno, sí tienen un sistema excretorio todavía completo y complejo, porque se va a ubicarse desde la boca hasta el ano. Pregunta número 22, como dice Jimenita, a ver, mm, no pueden ser los equinodermos, estos que tienen simetría radial, menos los equinodermos, la estrella de mar, mosquitos, como les diríamos, no entra acá, ¿sí pues? O los moluscos, bueno, tampoco. No me queda otro, ¿no, Jimena? Los celenterados, ¿no? Y los anélidos. Muy bien, cada riñón está cubierto por tres capas de tejido, por tres capas de tejido. ¿Ya? Cada riñón está protegida por tres capas de tejido. Una de las capas de esta lámina lisa transparente de tejido denso y regular que se continúa con la capa externa del uréter, dice esta lámina sirve como barrera contra los TECs o traumatismos y ayuda a mantener la forma del órgano. ¿A qué capa de riñón hace referencia? ¿Ah? Entonces entramos a una capa adiposa. No siempre precioso, ¿sabes? De un flaquito. No, eso entra más, tejido adiposo tiene que ver con, bien con relleno, ¿no? Pero no es pues parte del tejido excretor. Acá me está preguntando, dice que cada riñón está cubierto por tres capas de tejido ya. Denso y regular que se continúa con la capa externa del uréter. Esta lámina sirve como barrera contra los traumatismos y ayuda a mantener la forma del tejido. Muy bien. ¿Cuál sería, preciosa Jimena? No tiene nada que ver la grasa. Fran, ¿qué dices, precioso? Chicos, chicos, está facilito. Muy bien, Carmencita. Claro que sí. Entonces estamos frente a la cápsula renal. Excelente, ¿no? La capa más profunda o llamada cápsula renal es una lámina lisa, transparente, de tejido conectivo denso y regular, la cual sirve como barrera contra los traumatismos, sirve para aislar al riñón de posibles infecciones y hasta ayuda a mantener la forma del órgano. Bien, es un área de textura lisa. Se extiende desde la cápsula hasta la base de la pirámide. Desde la cápsula hasta las pirámides. Mm. Caramba, seguro. La pirámide renal, la pirámide, sí es un área de textura lisa. Es más, todavía se divide en una zona cortical externa y en una zona yuctamedular interna. Yuctamedular, ¿ah?
Entonces, luego, ¿a qué estructura hace referencia el texto? ¿Dónde están los glomérulos? ¿Dónde ocurre la filtración? Claro, precioso, muy bien, en la corteza. Entonces ahí vamos a encontrar un área de textura lisa, ¿no? Entonces, bien, precioso, excelente. La corteza renal, ahí se encuentran los glomérulos que están haciendo la filtración. Excelente. A ver, que se extiende, dice, es una área de textura lisa que se extiende desde la cápsula, que es la corteza, hasta la base de las pirámides renales, hasta la base. La base vendría a ser acá, en la médula. Se divide en una zona cortical externa y una zona yucta medular interna. Entonces, me está indicando, como diciéndome, de acá hasta acá, pero esta de aquí es de textura lisa. No, miento. Esta es de estructura lisa donde están las pirámides y rugosa es donde está la corteza. A ver qué me dice acá. Es un desde la cápsula hasta las bases. Debería referirse desde las bases hasta la cápsula, ¿no? ¿Qué me dice en la explicación? Dice que es el área de textura lisa, la corteza renal, donde se encuentran los glomérulos renales. Claro, tendría que ser liso. ¿Por qué rugoso? Pues todo porque están los glomérulos. Sí, porque acá pide textura, ¿no? Sí, claro que los glomérulos son pelotitas de capilares. Ujú. Dice de textura lisa, dice. Sí, bueno, si así dice el genio, tiene que ser la corteza. Sí, yo también lo veía desde ese punto, porque en la corteza está pues, la filtración que ocurre, pero no porque sea que estén ahí los glomérulos, sea de apariencia rugosa. Es lisa, pues, ¿no? Es lisa los riñones. Mm. Bueno, cada nefrón, que es la unidad del sistema excretor, recibe, dice, nada menos que una arteriola aferente. Aferente, eferente, ya. Que se divide en una red capilar profusa. ¿Cómo se denomina? Bueno, ya me está indicando esa pelotita, ¿no? Claro, el glomérulo. Esta red de capilares fenestrados de 9 milimicras, ¿no? Luego se reúne para poder formar qué cosa. Si está llegando el aferente, entonces ahora va a tener que retornar. El, claro, el eferente. Entonces, muy bien, Andrea, ¿ya? Para formar, dice, la arteriola eferente que transporta sangre filtrada. Muy bien, Andrea Preciosa. También, Jimenita, por participar. Muy bien. Es una estructura renal que está formada, dice, por el contacto entre una parte del túbulo contorneado distal a lo que está allá. Ya. Y una arteriola aferente que está llegando, cuya función es ayudar al control de la presión arterial, controlando la producción de la renina, ya, controlando que esta persona no sufra de presión arterial baja. Y angiotensina, bueno, la renina actúa sobre el angiotensinógeno para convertirlo en angiotensina 1. Según lo descrito, nos estaremos refiriéndonos a qué, ya, está facilito. Todo ese sistema enredado, ¿cómo se llama? Claro que sí. Muy bien. Me estaba olvidando. Por ejemplo, después del glomérulo sale por los túbulos contorneados proximales y los túbulos contorneados proximales participa la secreción de la paratormona.
y la paratormona es la encargada de la concentración de calcio y fósforo. ¿Ya? Entonces ahí la secreción, creo que no les mencioné. Luego baja por el descendente, células planas, monoestratificadas, luego el asa de Henle sube, ya se modifican células cúbicas, y termina en los túbulos contorneados distales. Y en los túbulos contorneados distales participa los mineralocorticoides, o sea, de la corteza renal. O sea, ¿quién es el representante de los mineralocorticoides? La aldosterona. Luego va a pasar por los túbulos contorneados, colector. En el túbulo contorneado, no, en el túbulo colector vamos a encontrar la participación de secreción de la glándula maestra, desde la hipófisis que se lo entrega a, no, miento, del hipotálamo que se lo entrega a la hipófisis, y la hipófisis a través del núcleo supraóptico va a ser la secreción de la ADH, la hormona antidiurética o la que se encarga de la dilatación. Muy bien, el aparato yuctaglomerular. Esa parcita parece que me faltaba. Bien, muy bien, preciosos. Jimena, Andrea, no, Jimena tiene razón. Vamos con la siguiente pregunta. Dice que son células dendríticas que se encuentran a nivel del moco y que son defensoras, ¿ya? Dice que ocupan el espacio limitado por la arteriola aferente, por la mácula densa, por la arteriola eferente, por el polo vascular del corpúsculo de Malpighi. Presentan una capacidad fagocítica. Ah, bueno, me he querido distraerme con las células dendríticas, etcétera, pero en el fondo lo que quiere es que mis células macrófagas o fagocíticas me van a defender, ¿no? Y se encuentran en los riñones. ¿De quién estaremos hablando? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Jimena. Uy, preciosos. Eso deben sabérsela de memoria. ¿Qué dice? A ver, en la piel, Langerhans. En el hígado, las Kupfer. En los huesos, los osteoclasos. En el moco, dendríticas. Y en los riñones. Claro, muy bien, Frank. Excelente. En los riñones están las células mesangiales y se encuentran nada menos que en el glomérulo, o sea, durante la filtración. Excelente, ahí están las células mesangiales, nuestras defensoras fagocitarias del sistema excretor. Pregunta número 28. Esta también está. Dice que el aparato yuctaglomerular está constituido por células diferenciadas pertenecientes al epitelio que va a revestir al túbulo contorneado distal. Nos vamos más allá. Dice que son células cúbicas altas y amontonadas, cierto. Dejan espacios intercelulares amplios que permiten el contacto directo de la orina con la membrana basal. Este tipo de célula, ¿cómo se les denomina? Está facilito. Ojos cerrados, ¿no es cierto, Carmencita, Andrea? Tienen razón. Estamos frente a las células de la mácula densa. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, son células del aparato yuctaglomerular que están encargadas de sintetizar, almacenar, liberar a la renina, siempre y cuando la señora sufra de una presión arterial baja, ¿no? Entonces necesito subirla. ¿Y cómo lo necesito subir? Y ahí van a actuar, ¿no? Interviene indirectamente en la elevación de la presión arterial. Indirectamente. ¿Quién? Que pueda activar el sistema renina, la angiotensina, la aldosterona. Entonces, ¿qué son?
se refiere a... ¿Qué sería? Qué raro. Ya está clarito, ¿no? Está la respuesta en la misma pregunta. Las células del aparato yuctaglomerular. Muy bien, Frank, Jimena, Jair. Tienen razón, ¿no? Miren, Andrea también acá me dice, la célula del aparato yuctaglomerular encargada de sintetizar, almacenar y liberar la renina. La renina que actúa sobre la angiotensina 1, luego sobre la aldosterona. Muy bien, Jimena, las células yuctaglomerulares. Pregunta número 2930. Ya. La presión neta de filtración. Chispas, 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 chispas. Ya, estamos bien. Neta de filtración representa la suma de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas, ¿cierto? ¿Ah? Las fuerzas hidrostáticas desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman, 60 milímetros de mercurio. Y las mesangiales serán pues nuestras defensoras, pero no actúan en esa presión hidrostática. Luego le va a responder desde la cápsula de Bowman, desde la hoja visceral, donde se van a encontrar los podocitos con sus pedicelos, si les colabora, ¿no? En la filtración de 18 milímetros de mercurio. Y luego va a ver allí mismo en el glomérulo que vienen a ser presiones hidrostáticas, coloidosmóticas o también oncótica. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí están participando las proteínas, ¿no? Entonces es un juego de presiones hidrostáticas siempre, ¿ya? Entonces va a haber una presión capsular, oncótica de proteínas y la presión del filtrado, o sea, tiene que llegar a 60 milímetros de mercurio. Ok, muy bien. ¿Alguien me contestó? Nadie me ha contestado, creo. Chicos, muy bien, Jimenita. ¿No? Claro que sí. Ancótica, capilar. Me pone capilar, capilar de pelo, no. Muy bien, Nadia, Jimena, ¿no? Entonces hay de proteína, de la cápsula y del filtrado. Uh-huh. Sí, y del filtrado es 10%, oncótico debe ser 32%, y capsular 18, pero no 18%, sino 18 milímetros de mercurio. 18 milímetros de mercurio más 32 milímetros de mercurio más 10 milímetros de mercurio, completó los 60, que empezó. ¿Mm? Muy bien, excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, complete los espacios, ¿no? En blanco. Las vías urinarias se dividen en dos tipos de intrarrenales, donde incluimos nada menos que, ¿quiénes estaban? ¿Quiénes eran? Eran un total más o menos de 9 a 12, ¿ah? ¿Qué vienen a ser? Las copitas que sirven de cuña. Claro que sí, muy bien, precioso. Menores y mayores hay. Entonces, y estas vías urinarias extrarrenales, las cuales vienen a ser, da menos que dice la uretra. Uréteres, vejiga, uretra. Muy bien. Vamos, 31, 32. Según las principales características de la uretra masculina, según corresponda. La uretra en el varón mide unos 20 centímetros aproximadamente. Son, seguramente, seguramente. ¿Ah? Mm, Dependiendo, ¿no? Como dice aproximadamente, entonces ya eso qué quiere decir que no es exacto. Presenta segmentos uretra prostática, claro, tiene uretra prostática, membranosa y cavernosa, cierto. La uretra membranosa es muy corta, mide 2.5 centímetros, mientras que la uretra prostática mide unos 3 centímetros de longitud. Carambas.
¿Seguro? A ver, verdadero. La uretra, 1, 2, 3, 4, nomás son, ya. La uretra membranosa presenta un engrosamiento de fibras musculares esqueléticas, la uretra membranosa, que corresponde al esfínter externo. Esa última no me la sabía bien, pero la proposición es que es verdadero. Perdón. Uh-huh. En la mujer la uretra es mucho más corta, eso es cierto. En el varón hay que diferenciar tres segmentos, la uretra prostática, membranosa y cavernosa, es cierto. Mide 3 centímetros de longitud, atraviesa en ella, desemboca también. Es muy corta, sí, está bien. Excelente. Vamos con la 33. Seleccionemos, indica las afirmaciones verdaderas. Bien, con respecto a las vías urinarias. Los uréteres, ¿no? Estos que salen desde la pelvis, este embudito, y lo dejan los uréteres, pues, ¿no? Dos son. Tienen una longitud aproximada de 30 centímetros, son tubos delgados de músculo que conectan a los riñones con la vejiga. Verdadero. Los uréteres están conectados por su extremo superior con la pelvis, claro, pues con el embudo, ¿no? Y por su extremo inferior con la vejiga, claro, llega a la vejiga. La vejiga es un órgano hueco musculoso con forma de globo, acá está, ¿ven? En la segunda proposición, acá está. La vejiga es hueca, dice, y musculoso, forma de globo, y se expande a medida que se llena de orina. Está situada detrás de la sínfisis del pubis y tiene una forma de una pera. Ah, cierto. Mm. Los uréteres desembocan en las vértices, aquí, en las vértices del triángulo de Lietau o trígono de Lietau o triángulo, como es vesical, ¿no? Toma esos nombrecitos. Muy bien, todos verdaderos, todos verdaderos. Vamos con la siguiente pregunta. Ah, chispas, 33 nomás son. Vamos con la biodiversidad, chicos. ¿Ya? Esta última está medio feita, ¿no? No, no me gusta. Esta proposición no me gusta. Esta, bueno, sí. Vamos entonces con la biodiversidad. ¿Sabían que nuestro país, el Perú, es un mendigo sentado en un banco de oro? Es lo que dijo Antonio Raimondi. Nuestro país es un mendigo sentado en un banco de oro. ¿A qué se refería nuestro banco de oro? A la biodiversidad. Es un banco de genes, germoplasma, banco de genes, ¿no? Dice que en la cumbre de la Tierra, que fue celebrada por la Organización de las Naciones Unidas en Río de Janeiro, es una reunión cumbre que siempre se menciona en el año de 1992. Aquí se reconoció la necesidad mundial de conciliar la preservación futura de la biodiversidad con el progreso humano según los criterios de sostenibilidad promulgados en el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica. Y 20 años antes, ¿ya? De 1992, 20 años antes, dice, fue aprobado, ¿no? En Nairobi, el 22 de mayo de 1972, fecha que posteriormente fue declarada por la Asamblea General de la ONU, el día como Día Internacional de la Biodiversidad. ¿Se dan cuenta? O sea, quiere decir que en el año 1972, en Nairobi, ya propusieron que cada 22 de mayo se conmemore el Día de la Biodiversidad. Debe conmemorarse el Día de la Biodiversidad. Y sin embargo, está bien.
¿ya? Entonces, ya por eso que todos los 22 de mayo se conmemora el Día de la Biodiversidad, pero ya se hizo más conocido en esta reunión cumbre que tuvo la Tierra, ¿no? Donde se reunieron más de 170 países del mundo, ¿no? En Río de Janeiro, en el año de 1992. Hay puros edificios nomás allí, ¿no? Vaya. Bueno, ¿qué es la biodiversidad? Es la variedad de formas de vida que hay en el planeta, incluyendo, dice, todos los ecosistemas terrestres, marinos, complejos ecológicos, que forman, dice, parte más allá de la biodiversidad dentro de cada especie y entre las especies también. Y los ecosistemas desde las bacterias microscópicas hasta las más complejas de la flora y de la fauna. Primeramente hablaremos de los niveles de organización de la biodiversidad, que viene a ser la biodiversidad o la diversidad específica. ¿Ah? En esta diversidad específica, la importancia que tiene cada especie, ¿no? Con su genética o la variación de información genética también, ¿no? Miren, hay una variación, miren, le echaron mucha lejía. Miren de cómo va variando, ¿ven? Entonces empieza a haber una diversidad específica, genética, ¿no? Como la variación de la información, dice genética, contenida en los organismos, que puede ocurrir dentro y entre las poblaciones de especies de los ecosistemas, ¿no? Miren, es también dentro de la especie, miren esa variación que hay. ¡Qué horror! Luego tenemos, después de la diversidad específica que puede haber dentro de la población de la misma especie, vamos a encontrar diversidad genética. La diversidad genética, dice aquí, los individuos tienden a tener una semejanza, ¿ya? Entre sí, pero no son iguales, no son iguales, pero tienen una semejanza. Imagínense un San Bernardo con un pastor alemán o con un Doberman o con un chihuahua, ¿no? Etcétera, entonces, o con un labrador, ¿no? Entonces, pero todos pertenecen a la raza canina, pero tiene amplia diversidad de formas. En cuanto a los granos también, nuestro país, por ejemplo, en cuanto a los granos andinos, ¿no? Se encuentra diversidad de tamaño, de forma, de color, etcétera. Igual en el maíz también, ¿no? Miren, acá nomás se puede observar que pueden ser mazorcas puras de un solo color o mazorcas con granos de diferentes colores, ¿no? O de un solo color, o mezclados, matizados, etcétera. Entonces, granos andinos, el maíz son especies que tienen, que dije, diversidad genética. Bien, dentro de la diversidad, dice, conocido como riqueza de especies dentro de un grupo dado, como plantas, aves, ¿no? En una comunidad, ¿ya? La vida se ha diversificado porque ha ido adaptándose a distintos hábitats, siempre formando parte de un ecosistema complejo de interrelaciones con otros seres vivos, no vivos y lo que le llamamos en los ecosistemas. De hecho, la destrucción de ecosistemas es la principal responsable de la acelerada extinción de los últimos siglos. Bueno, ¿por qué es importante la biodiversidad? Dice, porque nos permite servicios de aprovisionamiento. ¿Ah? ¿Qué nos aprovisiona? Nos aprovisiona con alimento, fibra, gomas, frutas, madera, leña, ¿no? Plantas medicinales, materiales de construcción, recursos genéticos, pieles, entre otros. Dentro de los servicios de regulación y soporte, aquí nos va a provisionar de manera indirecta a partir de los procesos inherentes a los ecosistemas. Dice, por ejemplo, el mejoramiento de la calidad del aire, por eso se regula. ¿Ah? Va a haber mejoramiento. Por ejemplo, las reuniones cumbres de las corporaciones de partes, el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto, por ejemplo, me brinda servicios de regulación
¿Qué dice el protocolo de Kioto cuando reúne a todos los países del mundo y todavía voluntarios? Tienen que cada representante afirmar su compromiso de emitir menos gases a la atmósfera y por ende va a permitir pues de que haya menos contaminación en el agua, en el suelo y por ende en el aire. Servicios culturales. Los servicios culturales, dice, es referencia a los beneficios no materiales, no son materiales los culturales, ¿no? A través de enriquecimiento espiritual, belleza, ¿no? Inspiración artística. Hay muchos genios del arte, se maravillan, se sensibilizan, se inspiran en la naturaleza, ¿no? Y les sirve de reflexión, de recreación estas experiencias estéticas. Bueno, en el aspecto ecológico es muy importante el flujo de energía y la conformación de la materia, que nos proporciona soporte a los bosques y a los ecosistemas, y participa en la regulación de temperatura y clima. En el aspecto económico, que me proporciona vestimenta, alimento, ¿no? Un recurso económico, agricultura, industria, ganadería. El aspecto científico son fuentes de estudio permanente. El aspecto científico continúa las investigaciones. Cultural, bueno, este es un aspecto porque dice, está referido a la ética, a la manera en que la sociedad humana se relaciona con el ambiente. Y recreativo, bueno, la propuesta de destinos turísticos, ¿no? Y de recreación. ¿Cuáles son los peligros para la biodiversidad? El cambio climático es un peligro para la biodiversidad. La persecución que el hombre hace para unas especies, por ejemplo, quitarles a los cartilaginosos cetáceos, quitarles sus aletas porque son afrodisíacas y luego lanzarlo al animal otra vez al mar, eso es un asesinato que hacen. Deberían darles cadena perpetua a esa gente. ¿Mm? Eso permite que las especies disminuyan y conlleve a estar en peligro de extinción por la sobreexplotación también. Bueno, la destrucción y fragmentación de hábitats, el crecimiento del ser humano en zonas urbanas también está permitiendo que la vida silvestre se vaya adentrándose más adentro, yéndose más allá, puesto que el crecimiento urbano sigue creciendo. ¿Eh? Entonces destruimos su casa. Oh, qué peor todavía hablar de las especies invasoras o introducidas. ¿Ah? Estas especies invasoras introducidas podemos encontrar, por ejemplo, aquí no encuentro, allá, encuentro nada menos que especies exóticas, por ejemplo, el eucalipto, ya hemos hablado bastante de este árbol, pero es satanizado, creo, porque en realidad es una planta mensalisma perjudicial, no es del Perú, es de Australia, sus hojas se alimentan de los koalas. Entonces, imagínense, esta especie tiene que hacer bastante resiliencia para poder acostumbrarse a este clima, ¿no? Otras especies invasoras, por ejemplo, en la región de Arequipa tenemos la liebre europea. Lepus europeus es una especie que posiblemente haya sido introducida y luego se ha ido trasladándose y además multiplicándose. Como todo conejito, pues se reproduce en cantidades. Luego también este salmónido ha sido traído del Canadá, no es de nuestro país, lo han traído desde el Canadá. Uh-huh. La agricultura intensiva también es perjudicial, la agricultura intensiva, puesto que la agricultura intensiva me deja un suelo muerto, a un suelo desgastado. Y si le entra plaga, peor todavía. Muy bien, vamos con la práctica de la biodiversidad. Tal como vemos en la imagen, ¿qué veo? Veo a esta cantidad de especies solanáceas. Estos solanum, tubérculo, papa, tiene una gran variabilidad genética con más de 300 especies que forman tubérculos, entre especies cultivadas, silvestres. Es considerado altamente polimórfico, ya que incluye, dice, alrededor de 2.400 especies alrededor del mundo en el Perú.
Encontramos muchas variedades. Indica cuál de las siguientes regiones tendrá más variedad de papa. Ah, ¿quieres saber dónde hay mayor cantidad de papa? Bueno, en Lima yo creo que no, ¿no? Se abastece a ese mercado, entonces descartamos. Ayacucho, podría ser, pero no, no hay bastante diversidad, parte de la Sierra Central, ¿no? Huancavelica, menos, ¿no? No pensaría en ese departamento como gran productor de la papa, ¿ah? Yo estaba pensando en Puno, dije, no, sí, porque en el altiplano es la raíz, la mata, que no sé qué. Sí es la mata, dicen, pero sin embargo han encontrado mayor cantidad en Cusco. ¿Qué le parece? ¿Ya? Dice que según las publicaciones de la Revista Peruana de Biología, volumen 20, número 3 del año 2013, disimuladamente, mire cuántos años está pasando. La región de Cusco presentó en ese entonces el mayor número de alelos, o sea, llegaron a 130, seguido de Puno. Ya, o sea que Cusco nos superó. Ayacucho también, pero 115, Huancavelica 111, otras regiones, también dice ha podido encontrarse en Lima, etcétera. ¿Ya ven? Muy bien. ¿No están participando, preciosos? Pregunta número 35. Dice que según Aladi, la Asociación Latinoamericana de Integración, el Perú es considerado megadiverso. Megadiverso en especies, observe las alternativas e indica una relación que no corresponde a la alta biodiversidad de especies en el Perú. No corresponde, ¿no?, a la alta biodiversidad. Entonces, ¿cuál no corresponderá a nuestro país? A ver, ¿tendremos bastantes especies de plantas? Sí, incluso medicinales, no medicinales. El Perú es rico en flora, ya sea en su zona costera, Sierra Central, Sierra del Sur y nuestra Amazonía. Cierto, yo le pondría que sí. Podremos estar ocupando primero en especies domésticas nativas. Sí, porque nuestros antepasados nos dejaron bastante herencia del consumo de, de especies domésticas nativas. Es cierto. Estamos ocupando segundo en aves. Uh, hacer un avistamiento de aves. Sí, podría ser. Yo todavía lo consideraría entre los primeros, pero parece que no somos los primeros, somos los segundos, ¿ya? En aves. Luego dice tercero, somos en herpetología, sobre todo en anfibios. Es bien cierto. Sí, tercero podemos estar en anfibios. Ya, pero en nuestra Amazonía hay más. ¿Mm? Es cierto. Entonces, ¿con cuál me quedo, Fran? Jimena. No están, creo. ¿Ya se han ido? Qué horror. Muy bien, Jimena. Ya bien, me habían puesto Claret, creo. Ya, ya tienen razón. ¿Cómo vamos a ser primero en mamíferos? Allí sí, no, ya nos fregamos. Creo que tenemos bastantes mamíferos, pero no estamos pues en primer lugar. Eso lo podría dejar para Australia, ¿no? Países que son ricos en especies. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice que el Perú es un país mega diverso. Es cierto, somos ricos sentados en un banco de oro, porque presentamos una alta cantidad de ecosistemas dispersos en el territorio. Indique usted en qué parte del territorio peruano encontramos biomas tipo sabana. Tipo sabana. Por ahí una que otro arbolito, pero tipo sabana, donde vive el Rey León. ¿Ah? Estará entre Lima y Ica. No, eso sí es ridículo, me parece. ¿No?
Podré estar entre Tumbes y Piura, también sigue siendo ridículo. ¿Por qué? Porque son costeros, pues costeros, arenales, dunas, eso es lo que hay, cactáceas, xerofíticas. Entre Arequipa y Moquegua, uno. Entre Arequipa y Moquegua más bien encontramos Sánchez Cerro, ¿cómo se llama? El bioma estepa, que está más alejado del mar, ¿no? Y donde están nuestros animales sudamericanos pastando. Ahí podría encontrar entre Arequipa y Moquegua. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Las famosas sabanas de palmeras. Muy bien, Fran, caramba, ya se la sabía entonces. De las 11 correcciones de Antonio Brac. Brac es. Muy bien, claro que sí, tiene razón. Queda entre Puno y Madre de Dios, pero no el Puno altiplánico, no, sino de cordillera, no, no, no. Sino dice queda al sudeste del departamento de Madre de Dios, prácticamente parte de la provincia de Tambopata y el extremo noreste del departamento de Puno. O sea, ¿dónde queda? En el departamento, en la provincia de Sandia en Sandia. Puno Puno no, está más influenciada por la cordillera, más bien. Excelente. Vamos con la siguiente, dice. El bosque tropical del Pacífico. ¿Ah? Presenta un clima tropical húmedo con altas temperaturas, lluvias de verano, puede presentar árboles de más de 30 metros de altura, denso sotobosque, o sea, desde las primeras ramas del árbol hacia abajo, ese es sotobosque. Indique usted en qué qué región del territorio peruano encontramos este ecosistema. Está facilito también. Está facilito, preciosos. ¿En qué región, dice, del territorio peruano encontramos este bosque tropical, pero del Pacífico? ¿Ah? Muy bien, Fran, precioso. Claro que sí, bosque tropical del Pacífico, pues, ¿no? Entonces estamos frente a Tumbes, ¿no? Se extiende, dice, desde el norte de Colombia hasta el norte del Perú. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Dice que el nicho ecológico, todo nicho ecológico es porque la especie hace cambios fisiológicos, realiza adaptación, hace homeostasis. ¿Por qué? Porque es un nicho ecológico que realiza, dice, eh, realizan los organismos en el ecosistema. Y es muy importante para mantener su equilibrio de tal manera que la pérdida de la biodiversidad puede generar alteraciones. Muy bien. Mm, qué horror. Vaya. Bueno, Frank, ¿qué dices? ¿Qué cosa hay en un nicho ecológico para poder mantener su equilibrio, pero de tal manera que no se pierde de manera la pérdida de la biodiversidad puede generar alteraciones como que, mm, claro, lógico, ¿no es cierto? En todo ecosistema las especies tienden a hacer resiliencia, cambios fisiológicos, ¿no? Para sobrevivir. Pero esta especie que hace resiliencia son muy importantes, porque su carga genética que ha tenido que modificar, ¿no? No va a empezar de cero otra vez para seguir modificándose. ¿Mm? Muy bien. Resiliencia. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, sobre la importancia que tiene la biodiversidad en relación a los servicios de relación y regulación y soporte. Regulación y soporte. Bien, entonces dice,
regulación del agua y sus flujos intertemporales, eso estará refiriéndose a la importancia que tiene la biodiversidad. Muy bien. Luego dice que la obtención de alimentos, fibras, materias de construcción y recursos genéticos. Ujú. ¿Cuál, Fran? ¿Qué dice? Bueno, los beneficios no materiales que permiten el enriquecimiento espiritual. El crecimiento espiritual. Tendrá que ser falso, ¿no? Falso. Oh, caramba. Ya, bueno, falta uno. Vamos con la 40. Bueno, como son varias proposiciones entre falsos y verdaderos. Esta también está bonita. Relacionemos cuando hablamos de servicio de aprovisionamiento. ¿Ah? Cuando hay servicio de aprovisionamiento, entonces podemos decir que la polinización y la dispersión de la semilla debe llevarse a cabo, claro, está bien. ¿Mm? O los flujos intertemporales de agua. Vaya, muy bien. ¿Ya? Entonces tenemos un servicio cultural como los beneficios no materiales, ¿cierto? Eso es cierto. Y además un servicio cultural, mm, vaya, muy bien. Ja, ja, ja. Esa está también sencilla. Dice, ¿cuál es la alternativa que no corresponde? No corresponde sobre la importancia de la biodiversidad, sus bienes, etcétera. Dice, son efectos negativos sobre los organismos como consecuencia del cambio climático. Sí, por el cambio climático hay efectos negativos sobre los ecosistemas y bastantes. Bien, chicos, se cuidan, por favor. Nos vemos a la siguiente sesión. Hasta luego. Chao.